Mis amados hermanos y hermanas, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este día quiero compartir con ustedes la reflexión de la palabra del Señor. Este se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículos 1 y 2. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Que Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor, queridos hermanos, en nuestros corazones. El libro de Malaquías fue escrito en el periodo posterior a la reconstrucción del templo de Jerusalén, que fue llevado a cabo, queridos hermanos, después que el pueblo de Dios regresó del cautiverio de Babilonia. Sin embargo, aunque hubo una restauración física del templo, a la verdad el corazón del pueblo, queridos hermanos, se había apartado de Dios y se había impuesto en el pueblo una complacencia espiritual y una desobediencia a los mandamientos de Dios. Que el Señor nos ayude, es tal vez algo similar a lo que pasa hoy día, porque hoy día, queridos hermanos, se sirve al Señor no por obediencia, no por sometimiento, ni cumplir las ordenanzas de la Escritura, sino se sirve al Señor, ¿cierto? Tal vez viendo nuestro buen parecer o complaciendo a las demás personas. Que el Señor nos ayude. Ahora, hay varias cosas que aquí la palabra del Señor en el capítulo 2 y parte del capítulo 3 de Malaquías nos enseña la palabra del Señor. Pero que dice la palabra, dice, si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Queridos hermanos y hermanas, aquí la reprensión era para los sacerdotes del pueblo. Recordemos que ahora todos nosotros somos sacerdotes en la iglesia, queridos hermanos, y para el Señor lo importante era que los sacerdotes pudieran obedecerlo, adorarlo sinceramente. Y eso es lo que Dios también los pide a nosotros hoy día como sacerdotes, porque ellos, cierto, no habían escuchado la voz de Dios y tampoco se habían decidido a obedecer los mandamientos del Señor. Su religión, queridos hermanos, de los sacerdotes, era solamente emocional y superficial, queridos hermanos, y enseñaba cosas externas y no servían a Dios de corazón. Que Dios nos ayude a nosotros y nos libre de que nuestra adoración sea algo externo, ¿cierto? Para que los demás vean y no sea de corazón como en los tiempos de Malaquías. Dice también su palabra, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Queridos hermanos, los sacerdotes deberían haber sostenido la palabra de Dios y haber enseñado la palabra al Señor con conocimiento, con reverencia a la palabra y con la obediencia. Es importante que a nosotros nos vean que somos obedientes a la palabra del Señor. Por el contrario, queridos hermanos, estos hombres hicieron tropezar al pueblo, se apartaron de Dios, no hicieron la voluntad del Señor. La gente, queridos hermanos, va a servir a Dios según como vean el actuar de la iglesia. Si nos ven que somos personas de paz, personas de amor, esas cualidades, esos frutos también del Espíritu van a estar, ¿cierto? En las personas que también quieren servir al Señor y quieren acercarse a la iglesia. Pero si ven una iglesia, ¿cierto? Donde no hay temor de Dios, donde no hay pasión por Cristo,
donde no se obedece a su palabra, queridos hermanos, también ellos nunca van a ser fieles cristianos que obedezcan la palabra del Señor. El Señor nos ayude. También dice su palabra, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís cualquiera hace mal, que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Que Dios nos aumente la fe y nos aumente la confianza. Queridos hermanos, esta palabra, este texto nos habla y nos representa una falta total de fe en Dios. Que el Señor nos ayude al decir que el Señor se complace en la maldad de los hombres. Que el Señor tenga misericordia. Y el pueblo se quejaba, ¿cierto? Porque decía que el malo prosperaba y los que eran justos, ¿cierto?, sufrían y decían, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios es justo, queridos hermanos. Lo que pasa es que nosotros cosechamos lo que sembramos. Si nosotros cosechamos cierto rencor, vamos también, ¿cierto? Si nosotros sembramos rencor, vamos a cosechar rencor. Si nosotros, queridos hermanos, plantamos amor, vamos a cosechar amor. Que el Señor nos ayude. Las cosas malas que hacen los hombres no es culpa de Dios. Los hombres en la tierra pueden prosperar económicamente, pero recordemos que todo aquí en la tierra es pasajero y eso no significa que por prosperar, ¿cierto?, en lo económico, estamos, queridos amados, haciendo la voluntad de Dios, sino por el contrario, muchas veces cuando tenemos mucha riqueza, eh, menos servimos al Señor y menos agradamos al Señor. Dice la palabra del Señor, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Aquí nos habla, queridos hermanos, y nos recuerda el Señor que el pueblo de Dios, desde que el Señor los sacó de Egipto, ellos habían desobedecido a Dios, viendo toda la gloria, todo el poder que Dios reveló cuando los sacó de la tierra de esclavitud. Pero aún así, queridos hermanos, viendo toda esa gloria, todo ese poder, el pueblo de Dios dudó y se apartó del Señor. Que el Señor nos ayude, que Dios nos aumente la fe a nosotros, no nos apartemos de Dios. Recordemos todo lo bueno que Dios ha hecho con nosotros, lo que éramos antes de servir al Señor y lo que somos hoy día. También dice, volveos a mí. Esto nos manda, ¿cierto? Y nos llama a arrepentirnos, volverse al Señor, a lo que Él nos ordena, a lo que Él nos manda. Y también dice, y yo me volveré a vosotros. Y esto significa que es una promesa de restauración. Cuando Dios se vuelve, ¿cierto?, al pueblo, hay restauración y hay bendición. Y también dice la palabra Señor, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? El Señor nos ayude. Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Que el Señor nos ayude. Queridos hermanos, esto nos habla de una tremenda ingratitud del pueblo hacia Dios. No reconocían todo lo que Dios había hecho por ellos y seguía haciendo, como Dios los había cuidado y como Dios los había protegido durante tantos años. Queridos hermanos y hermanas, Dios, cierto, quiere que nosotros le sirvamos de corazón y le adoremos, cierto, con fidelidad. Que Dios nos bendiga, oramos. Padre amoroso, le damos gracias por esta su palabra. Bendígala en nuestros corazones, Señor. Ayúdenos a apartarnos de todo lo malo, Señor, a decidir de fe servirle y adorarle. Señor, y nunca, Señor, hablar en contra de ustedes. Bendíganos como su iglesia, Señor, a través de esa palabra, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor los bendiga en esta semana y en todo lo que usted coloque mano, Dios los sea prosperando.